Cuando la realidad supera la ficción. Esta es la extraordinaria historia de Rodríguez, la megaestrella del rock que nadie conoció. Sixto Díaz Rodríguez nació el 10 de julio de 1942 en la ciudad de Detroit y es un músico de ascendencia mexicana más conocido como Rodríguez. La música de Sixto tenía un estilo folk americano muy intimista y melancólico. Describía la vida y las miserias de su ciudad. En el año 1967, Rodríguez saca un sencillo que llega a ser escuchado por dos productores, Mike Theodore y Dennis Coffey, quienes llegan a Detroit a escuchar al cantautor en un pequeño local. Ellos quedan impresionados por su gran voz y la calidad de sus composiciones. Lo comparaban con Bob Dylan, quien en esos años se encontraba en toda la cresta de la ola de la popularidad. Estos productores, para asegurar su inversión, consultaron a muchos de sus colegas sin darles muchos datos. Les hacían escuchar los temas de Rodríguez y casi por unanimidad todos les decían que lo contraten rápido antes de que se vuelva famoso. Eso es lo que hacen, lo contratan a través de la discográfica Buddha Records. Grabaron en 1970 el primer disco de Rodríguez llamado Cold Fact, pero pese a sus expectativas, las ventas fueron casi nulas, solo vendieron 6 discos. Escuchándolo hoy en día, las canciones son fantásticas, pero tal vez el tipo de música de Rodríguez no era lo que se esperaba en una ciudad como Detroit, una ciudad industrial en ruinas donde nació el sello Motown Records, cuna de la música afroamericana de Estados Unidos. Además, se le atribuye el fracaso al fuerte racismo de aquella época. Los productores trataron de solucionar los problemas que ellos creían los habían llevado a vender tan pocos discos, y en 1971 grabaron Coming From Reality. Esta vez lo llevaron a Londres y le pusieron al mejor productor que pudieron conseguir, pero este disco también fracasó. Entonces despidieron a Rodríguez de la disquera. Él renuncia a su carrera y regresa a su trabajo en la construcción. Esta historia no tiene nada de especial, músicos que fracasan hay millones, pero aquí viene la parte mágica de la historia. Una chica norteamericana, una de las pocas que compró el disco, viaja a Sudáfrica y lleva los discos de Rodríguez, la música de Rodríguez. Habla de discriminación, de barrios marginales, falta de oportunidad, desigualdad, rebelión ante el sistema opresor. Esto calzaba perfectamente con los problemas raciales de Sudáfrica. Como todos sabemos, una revolución necesita su himno. Las personas que escucharon el disco se conmueven con el mensaje y sacan miles de copias de él. Se vuelve muy popular. Eran los años 70 y la política de segregación racial estaba en todo su apogeo en Sudáfrica. Entonces la música de Rodríguez es prohibida, lo que no hace más que despertar la curiosidad por escuchar todo acerca de Sixto, porque sus canciones sirven de arenga para todo un pueblo que luchaba por sus derechos. En esa época, la información no llegaba a Sudáfrica ni era fácil conseguir de ninguna parte del mundo. La gente conocía los temas de Rodríguez, pero no sabían nada de él. Llegaban ciertas noticias de los Beatles, de Elvis Presley, pero de Rodríguez, nada. La desinformación llevó a crear muchos mitos acerca de Sixto, sobre todo porque no había más discos del cantautor. Siendo una estrella de culto en Sudáfrica, ellos pensaban que en América también lo tendría que ser. Lo cierto es que se crearon 3 mitos. Uno era que se había suicidado pegándose un tiro en medio de un escenario. Otro que había muerto en la cárcel. Y el más famoso es que en medio del furor de un concierto se prendió fuego y murió. Pero en lo que coincidían las versiones era en que Rodríguez estaba muerto y por eso no había más discos de él. Fue Steven Seagerman, un fanático de Rodríguez, quien, no satisfecho con las historias de su muerte, decide en los años 90 investigar cómo había muerto en realidad. Después de muchas investigaciones y con la poca información que salía en el disco, logra contactar al manager de Rodríguez, Mike Theodore. En medio de todo esto, Sixto Rodríguez no estaba ni enterado de su fama y continuaba trabajando como albañil en su ciudad natal, Detroit. Bueno, Steven logra obtener el teléfono de Mike y le hace una entrevista telefónica. El diálogo transcurre sobre dónde conoció a Rodríguez y sobre su primer disco. Al final de la entrevista le dice: ¿podría aclarar cómo murió Rodríguez? Mike se sorprende y le pregunta: ¿quién te ha dicho que murió? Steven le contesta: señor, todos en Sudáfrica sabemos que murió, solo queremos saber cómo. Y la respuesta fue: no, él no ha muerto, él vive en Detroit y todavía trabaja allí como albañil. Esta respuesta le cae como un balde de agua fría a Steven. Era como descubrir que una teoría de conspiración era cierta. Lo que pasó fue
que después de aquella entrevista, Steven logra llamar a la hija de Rodríguez y ella le dice: ¿qué pasa con mi padre? ¿Por qué lo llamas desde Sudáfrica? Entonces le cuenta toda la fama y el mega éxito que su padre tenía en ese lado del mundo. Sorprendida, la muchacha le da el número de su padre y Steven finalmente puede hablar con su ídolo. Habían pasado 25 años de silencio de Sixto Rodríguez. La noticia fue una bomba en Sudáfrica. Era como descubrir que Elvis Presley estaba vivo. Claro, muchos pensaron que era un fraude para ganar dinero con un falso Rodríguez, pero en el año 1998, Sixto hace una gira de 5 conciertos en Sudáfrica, todos con un lleno total donde no entraba un solo alfiler más. Rodríguez ya no tocaba hace muchos años y no tenía banda, pero en Sudáfrica habían muchos músicos que conocían su repertorio y fueron los que lo acompañaron. Al inicio del primer concierto, Rodríguez dijo: gracias por mantenerme vivo. Toda esta historia se narra en el documental Searching for Sugar Man, ganadora del Oscar al mejor documental en el año 2013. Hoy, con todos los sistemas de comunicación tan avanzados que tenemos, no ocurriría algo así, de ninguna manera. En esas épocas, incluso con todas esas carencias, sin internet ni redes sociales, la verdadera música se podía mantener viva, porque había nacido para no morir jamás. Hasta la siguiente historia.